Seguramente tú que estás viendo este vídeo has presenciado alguna vez las increíbles imágenes de Bruce Lee manejando nunchakus, ya sea en las películas Operación Dragón, Furor del Dragón o Juego con la Muerte. Pero déjame decirte, querido amigo, que el arma que utiliza en las películas Bruce Lee no son los nunchakus, sino los tabak toyoks o chacos. Seguramente pues hayas oído que los nunchakus y chacos es lo mismo, pero con diferente nombre. Y es normal porque las dos armas tienen gran parentesco, pero tienen ciertas diferencias que en este vídeo vamos a ver. Bien, empezando con el origen, lo primero es que el origen del nunchaku no está muy claro si es de origen chino o de origen japonés. La versión china pues sostiene que el emperador Zhao Huanjing diseñó los nunchakus para su ejército durante los años 960 aproximadamente. Pero la verdad es que no hay gran evidencia de ello porque no existe ningún documento que lo evidencie, pero se mantiene como una leyenda en los pueblos de China. Mientras que la versión japonesa sostiene que se inventó en el siglo XVII por parte de los campesinos japoneses de la isla de Ryukyu, que en su tiempo lo usaban para moler arroz y golpear a los árboles. Pero por esa época los campesinos tenían prohibido el uso de armas y lo único que tenían que hacer para defenderse contra los ataques de los samuráis eran herramientas, y una de ellas pues era el nunchaku. Bajo mi punto de vista hay mucha más evidencia de que el nunchaku tiene origen japonés, porque hay documentos que lo califican, mientras que la versión china pues es una leyenda sin más. Pero bueno, tampoco esto es algo muy importante porque tanto en Japón como en China se usan los nunchakus de una manera muy similar en las artes marciales. Y bueno, ahora hablando de los tabak toyoks o chacos, que desde ahora lo voy a llamar así, chacos, pues es una versión filipina de los nunchakus. Empezó también como una herramienta para moler arroz, pero después fue adherido al Kali Eskrima, donde se hicieron ciertos cambios de medida en los nunchakus, que es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a la anatomía, vamos a ver los valores estándares y corrientes que tienen unos nunchakus y unos chacos, de manera promedia. Los nunchakus, pues, tienen palos del tamaño del antebrazo del que lo usa, pues eso es lo ideal. Un antebrazo es aproximadamente unos 30-31 centímetros. Y la cuerda, pues, sería del tamaño de un puño o un poquito más. Y un puño promedio serían unos 10-11 centímetros. Mientras que los chacos, pues, tienen unos palos de 20,32 centímetros, un tercio menos de tamaño el palo, pero la cuerda es de 15,24, es decir, un 50% más grande que la del nunchaku. Y en cuanto si llevan cadena o cuerda los nunchakus o chacos, pues la cadena se utilizaba contra ataques de espadas para que no se partiera, pero a veces se enreda la cadena, por eso actualmente se utiliza mucho más la cuerda que la cadena, aunque la cadena pues tiene más resistencia desde luego. La mayoría de vosotros a este punto diríais, pero ¿y qué demonios importa que una cuerda o un palo sea un poquito más grande y el otro? Pues la verdad es que tiene gran importancia esto en cuanto a manejar el arma, por un dato importante: la comodidad. La comodidad es muy importante en este arma de los nunchakus, ¿vale? O sea, las dos armas tienen la misma mecánica de lucha a corta y a media distancia, pero el chaco es mucho más cómodo para llevar encima, ya que como los palos son más cortos, lo hace más cómodo para llevarlo encima, ya sea en el pantalón o ya sea en una mochila o algo así. Lo que lo hace pues mucho más cómodo de llevarlo contigo, y además cuando un enemigo intenta bloquear el ataque de tu chaco, pues le resultará mucho más difícil que con un nunchaku, ya que el chaco va con una mayor fuerza centrífuga, por la que la cuerda es más larga, pero pues el chaco tienes menos alcance, no mucho, pero menos alcance, y a la hora de recoger el chaco, la axila es peor que con el nunchaku, ya que al tener la cuerda más larga tienes que estirar mucho el brazo, y esto se puede notar bastante si le preguntas a un maestro de nunchaku y a un maestro de chacos. Y bueno, la manera de coger los nunchakus o chacos pues está ligado al tamaño del arma. En los nunchakus pues se va a coger siempre pues por el centro, y cuanto más grande sea el palo,
pues más arriba hay que cogerlo. Mientras que los chacos se cogerá de la punta, desde la punta o para el medio, entre esas dos posiciones. Pero desde luego con cuidado de no cogerlo demasiado de la punta, porque si no se te sale el arma de las manos. Para finalizar, me gustaría dar una conclusión final, y es que actualmente es mucho más usado las medidas del chaco que los nunchakus, porque a la gente le resulta más cómodo. Pero lo mejor es practicar con diversos nunchakus y chacos de diferentes medidas. ¿Por qué? Pues para adaptarte a cualquier tamaño, para así dominar de manera total el arma. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, le deis like y suscribiros para más entregas así. Eso ha sido todo y hasta una próxima entrega.